Hola, me llamo Juan Carlos Castañeda Baute, soy periodista de oficio, no soy titulado. En la época que yo era pibe no había aquí Facultad de Ciencias de la Información, no había periodismo, en otras palabras, como se llamaba en aquel entonces, no tenía mi familia dinero para ir a Madrid. Llevo 37 años trabajando como profesional en esto, yo digo que 42 como amateur descompensado, 37 más esos 5 años que estuve en los campos de fútbol como amateur. Comencé haciendo pequeñas colaboraciones en Radio Nacional de España, luego encontré una oportunidad en la revista local del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Allí había un compañero que le encantaba la radio, que tenía conexiones en Santa Cruz. Se abrió Antena 3 de radio y de ahí Antena 3 de radio, la COPE, Radio MIT, Radio El Día y ahora la cadena SER desde hace 12 temporadas. Periodista de trayectoria deportiva por encima de todo. Me encanta la información general. Estuve 10 años haciendo la portada, el programa de prime time político de esta casa, y ahora hago un tramo de 9 a 11 y 20 de la mañana. Y por supuesto las transmisiones deportivas del Tenerife de fútbol, que para mí es parte fundamental de mi vida. También he hecho televisión durante 22 años, he trabajado en prensa escrita y bueno, aquí estamos vivos prácticamente dando los últimos coletazos para llegar a la jubilación, ¿no? Vale, perfecto. Pues ahora comenzamos con las preguntas del Tenerife. La primera pregunta es, ¿qué significa el Club Deportivo Tenerife y el fútbol para ti? Todo. Mi vida, porque yo vengo de una familia modesta, yo soy de la barriada Carlos Arias del Puerto de la Cruz. A mí me gustaba mucho la información política porque en mi casa la política estaba muy presente. Mi padre fue represaliado franquista, 7 años en la cárcel, diversas cárceles de Canarias. A mi madre también le apasionaba, pese a los disgustos, la política. Pero tuve la oportunidad de meterme en el ámbito deportivo, la información deportiva, y lo hice a través del Club Deportivo Tenerife. Entonces, evidentemente hay una parte, modestamente, dicho con toda la humildad del mundo, de laboriosidad por mi parte, de no medir las horas, de estar siempre de guardia como una farmacia. Yo digo que este oficio es como el de una farmacia de guardia, siempre estás abierto de par en par para dar una noticia, para conocer la actualidad, y entré tirando del Club Deportivo Tenerife, dedicado al Club Deportivo Tenerife. Para mí lo es todo, porque yo era carne de hostelería, pero al entrar en esto y estar con el Club Deportivo Tenerife y con José María García durante muchos años, para mí el mejor periodista deportivo, con matices, discrepancias, alguna frase machista en los últimos tiempos y demás, pues el Tenerife me dio la oportunidad de viajar por toda España, conocer España de arriba abajo, conocer las diferencias de los distintos pueblos que configuran el Estado español, estar en Europa, conocer a mucha gente, conocer las ideologías, los nacionalismos en sus distintas matices. Para mí el Tenerife es mi vida. Yo considero que es uno de los principales argumentos de mi vida. Lo amo, lo quiero, modestamente, lo digo con toda la humildad del mundo. Contribuí en un momento determinante en el que estaba a punto de desaparecer a que no desapareciera. Se lo querían comer los especuladores de esta isla con los terrenos que el Tenerife tiene en Geneta. Querían dar ahí un pelotazo, uno más, de los que se han escrito y se han realizado en esta tierra. Y para mí lo es todo. Lo miro de manera individual, me vienen a la cabeza muchos nombres de hombres y mujeres que han aportado mucho al Tenerife. Y también me vienen pues recuerdos colectivos, ¿no? Vivencias que yo nunca pensé que llegara a vivir en carne propia, la UEFA, ganarle al Madrid las ligas, las noches de insomnio, las preocupaciones como seguidor blanquiazul. El Tenerife es un club irredento, como bien lo acuñara un maestro de periodistas que se llama Salvador García, también de mi pueblo. Para mí el Tenerife es mi vida, es gran parte de mi vida y uno de los argumentos principales de mi existencia, ¿no? Perfecto. Si tuvieras que quedarte con un partido o un gol que te haya marcado especialmente en todos estos años de profesión, ¿con cuál te quedaría? Es muy complicado, es muy difícil un partido, porque es que hay muchos partidos que significan un montón para la afición del Tenerife, para nosotros los seguidores blanquiazules. Para mí el ascenso, prefiero hablar de un ascenso, es el de la temporada del Tenerife con Joanet y Javier Pérez de presidente. Yo era joven, comulgabas con el entrenador, estabas en sintonía con el vestuario. Yo conocía aquel vestuario porque había dormido en el vestuario del Tenerife cuando habían hecho huelgas y yo no tenía coche y vine aquí del pueblo y del Puerto de la Cruz, modestito de puntillas, y intimé mucho con los futbolistas. Y hay partidos que son especiales, el de Dinamarca,
el del ascenso en Butarque, el gol de Hugo Morales, recordado porque lo narré gritando antes que lanzara la falta, por la justicia divina, porque estábamos luchando contra el conjunto rival y contra el centralismo informativo que quería que subiera el Atlético de Madrid por los pinchazos, porque en aquel momento Movistar, los pinchazos, las cadenas, cuantos equipos de primera división mejor, casi un equipo de segunda división como el Atlético de Madrid no tiene tantos pinchazos y nosotros vivimos con el corazón blanquiazul. Un gol, el Antonio Mata en Dinamarca por lo que supuso, y uno curioso que a mí me gusta recordar es uno. Hay quien dice que fue con el Extremadura, con el Badajoz, yo no me acuerdo bien. Yo tengo la cabeza que con el Deportivo, pero me dicen que no. Se produce un cambio en el Tenerife y yo tengo mentalidad de elemento barriada, pero en el buen sentido, porque es el sentido de la barriada. Es decir, sale el jugador directamente, lo cambian a Igor Simutenkov en el Tenerife, un jugador ruso que tuvimos, y en lugar de ir a entrar a subirse al remate, había un córner a favor del Tenerife y el tipo va a tirar el córner directo. Es decir, lo cambian y va a tirar el córner, eso casi nunca se ve. Y yo dije, si yo fuese el ruso, la tiraba directo, o sea, a meterla al primer palo. Y empecé a repetirlo en la sintonía de Radio Mid, empecé a repetir, y si el ruso la mete directa, y si el ruso la mete directa, y si el ruso la mete directa, la tira el tío y la mete directa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba conmigo Martín Marrero, que para mí es un hermano mayor, fue jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que hizo el Real Madrid, fue internacional, lo tuvo el Tenerife entrenador y lo despreció en su momento con unos que son unos lumbreras, que desprecian siempre lo canario y lo tinerfeño. Y se me quedó mirando como diciendo que le pasó al brujo este, ¿no? Que vio la intención del jugador y dice, si yo fuese el ruso la tiraba directo. Entró y hay gente que se acuerda de esas cosas. Curiosamente, de vez en cuando ya tú piensas que la gente no se acuerda de eso porque han pasado 37 años, algunos lo recuerdan, ¿no? Y te emociona porque son cosas que quedan por el camino, parte de tu existencia, ¿no? Exacto. Bueno, pues ¿cuál ha sido el peor momento que has pasado con el equipo durante tu carrera? Pues los descensos, la muerte de Rommel Fernández, fallecimientos de personas. Al sumar años se va yendo gente a la que quieres, que a lo mejor son de segunda fila para el público, compañeros de los medios de comunicación que han fallecido, pero especialmente los descensos, ¿no? Cuando ves el sufrimiento de la gente, la victoria, yo me suelo apartar cuando hay ascensos, cuando he vivido algo de eso, yo voy a un plano secundario, salvo que me obliguen a las empresas a estar ahí al pie del cañón. Yo he renunciado hasta venir en el avión del equipo, el equipo pedirme en su momento, oye, ¿te importa Juan Carlos? Juan Carlos, te va a pedir una cosa, no vas a decir que no lo vas a matar. ¿Te importaría no regresar con el equipo y te damos un viaje, el billete posterior? Vaya, cuando todo el mundo está loco, yo me quito. Yo tengo una imagen preciosa en Barajas, el ascenso de Butarque, y yo lo comparo con la película Novecento, ¿no? Con las banderas en un tramo de la película, que ellas eran banderas rojas y estas son banderas blancas y azules. Yo estaba detrás de un mostrador y empezó a venir una marea, de repente se llena de ruido la terminal, la que es la T2 hoy, se llenó de gente, de centenares de personas que lo hacían el Tenerife con banderas y gritando. Y yo me emocioné de ver a la gente allí, te tocó el corazón, y tú y detrás, y me pilló una señora con las lágrimas en los ojos, ¿no? Y sí, por emociones, ¿no? La última vez que lloré con el Tenerife, he llorado con las remontadas de hace un par de temporadas, la del año pasado, cuando el equipo estaba en zona crítica, porque yo veía que podía hacerse, y era como que estuvieses tú rematando, te metes en el relato y te crees importante, te crees tú que estás jugando al fútbol, te vuelves loco en un momento determinado. Pero yo lloré la última vez en los rodeos, cuando regresamos del último partido con Martí. Al ver a la gente llorar, al ver la gente hecha polvo, te emocionas porque el fútbol al final del cabo es calor, es tristeza, es frío, es un carrusel de emociones, ¿no? Vale. El mejor momento que has vivido con el Tenerife, ¿cuál ha sido? El mejor de todos. El ascenso con Benito Llonet, porque yo era un periodista que venía poquito a poquito, súper desconocido, y encima yo no estaba en esta casa, estaba en otra emisora de radio, apenas se oía a José María García, no se veía a mí, este micrófono, aquí estaba Swankar, que era un profesional liderazgo de la isla de manera espectacular, y hubo un momento en que yo pensé que el Tenerife no subía, que estaba primero, segundo, y jugó la promoción con el Betis, y yo pensé que no subía, y entonces en Madrid, hablando con José María García, dice, ¿cómo estás? Y tal, le digo, un poco preocupado, porque igual el equipo no sube, y estar en primera división, esto es una maravilla y tal. Y me dijo, pues te vienes a Valencia. Digo, te mando a Valencia, a Antena 3 de Valencia. Le digo, ¿Valencia?
¿Y qué hago yo con mi mujer en aquel entonces? Digo, pues nada, se va a trabajar al Corte Inglés y tengo 2 niños, pues no, te vienes y tal. Y entonces, pues nada, subió y en el vestuario del Benito Villamarín, Aguinaldo Gallón Guina puso brazo por encima. Tú no te vas, tío. Tú eres de los nuestros y te quedas con nosotros. Y me quedé aquí para siempre y feliz. ¿No? Y como decía antes, dando los últimos coletazos, ¿no? Se fue muy feliz ese partido en el Villamarín, ese ascenso del Club Deportivo Tenerife. Quizás sea de lo más maravilloso. Pero yo, sobre todo, soy feliz. Yo no puedo hablar de un recuerdo único. Soy feliz cuando veo a la gente feliz. Yo cuando veo a la gente del deporte, y yo no hablo solo del Tenerife, del Canarias, en su momento del voleibol, del Tenerife, de Kiko Cabrera, cuando veo a los en la distancia, a los del béisbol, o cuando veo a los paralímpicos, a los hermanos Delgado que van a los Juegos Paralímpicos bien cargados de medallas, y ves ese esfuerzo de las familias, ves a las madres, a chicos que tienen discapacidades y chicas que nos dan una alegría. Yo soy feliz con la universalidad del deporte, con la superación y con la gente que triunfa, y también con los que no triunfan. Me gusta mucho el deporte no federado, soy un amante del atletismo de fondo, he corrido una maratón y 3 medias maratones con esta carrocería. Para mí, acabar una maratón, aunque la acabé en 4 horas 32 minutos, pero la gente dice, ¿te gusta eso? Pues sí, el esfuerzo, el reto con uno mismo. El deporte tiene cabida para muchas cosas y tiene muchas enseñanzas para muchísimas vertientes de la vida, ¿no? ¿Cómo describirías y cómo viviste el último ascenso en el 2009 del Tenerife? Pues muy feliz porque el Tenerife estaba a punto de desaparecer, se lo querían quedar, como dije anteriormente, unos especuladores, querían que el equipo desapareciese, se abaratasen los terrenos de Geneto, estaban en lo que llaman la milla de oro de la laguna, y yo hice una campaña ahí para que no desapareciese, y propiciamos el cambio en la presidencia del Tenerife con la ayuda de Paulino Rivero. Vino Miguel Concesión, en aquel entonces hizo las cosas bien y evitamos que saliera el Tenerife, que se desapareciese. Y entonces viene Concesión, subimos y entonces llegó Paulino Rivero, que fue determinante, pues las cosas hay que contarlas en su justa medida. Me dio un abrazo en Montilivi y me dijo, gracias. Y yo le dije, no, gracias a ti. Entonces otro compañero dice, a mí no me da las gracias, sino a él, porque yo me la jugué enfrentándome a los caciques de esta tierra, temiendo que me echaran a la calle en aquel entonces, porque sabía que tenía un compañero técnico, yo hacía un programa y el compañero técnico me decía, ojo que el director está con uno de los terratenientes en su coche, estás entrevistándolo desde el teléfono móvil. Yo llevo una bronca al otro y mi director sentado con el tipo, ¿no? Y entonces luego Swankar se unió ahí a la campaña y fue determinante, y entonces salvamos al equipo. El equipo un par de temporadas sube después, un par de temporadas después sube, y ese fue un ascenso muy grato por la supervivencia del club, ¿no? ¿Qué influencia ha tenido la cantera del Club Deportivo de Tenerife a lo largo de la historia? Menos de la que yo desearía. Yo siempre digo que hipotéticamente me gustaría que llegase un momento en el que hubiese 25 canarios en el Club Deportivo Tenerife, pero ni se trabajó en su momento, ni se creyó en la época de las vacas gordas, se creyó, van saliendo poco a poco. Es una historia descompensada, hay mucha demagogia en torno a la cantera. A los pibes hay que darle oportunidad, si no los pibes no salen. Si tú no les das la oportunidad para que alguien coja, oiga, hay un locutor consagrado, pues ahora vamos a poner otro y le vamos a dar una oportunidad. Si no lo pones, no vas a saber nunca si el pibe vale o no vale, o la piba vale o no vale, ¿no? Entonces, aquí pasa que se ha trabajado la cantera, se ha trabajado más en los últimos años. Cuando se le da a los chicos oportunidad, salen los Ricardo, salen los Ayose, salen los Vitolos, salen los Usos. Hay que darle oportunidad a la gente. Pero también es cierto que hay un cierto victimismo fácil por parte de un sector de la cantera. Sé que se cabrean conmigo con esto, pero es, no me quiero sacrificar, mi hijo es el mejor, la intoxicación del ambiente familiar, desde que despegan un poquito, vámonos, venga billetes y vámonos de aquí. Al Tenerife le ha faltado sensibilidad con la cantera. César Rivero, aunque me vayan a colgar por decir esto, ha hecho muy buen trabajo, todo es mejorable en la cantera del Club Deportivo Tenerife, pero históricamente el Tenerife ha mirado más para afuera que para su tierra, ¿no? Y por último, ¿qué piensas sobre la situación actual del Tenerife? Crítica. Hoy hay una crisis institucional terrible, un presidente que vino y salvó el club,
consiguió un ascenso, se equivocó, no arriesgó. En la vida hay que arriesgar. Cuando subimos a primera división tenía que haber reforzado un poquito más. Yo siempre digo que priorizó el libro de contabilidad sobre el Don Balón. El Don Balón era el libro de los fichajes antes, ¿no? Cuando no estábamos en la época digital. El Don Balón es donde venían los jugadores, pues tenía que haber arriesgado, haber hecho un par de fichajes, nos hubiésemos quedado en primera división, que bajamos por un punto en Valencia y estaremos en primera. Estando en primera, los derechos televisivos son una pasta espectacular. Luego se planifica mal y de primera baja directamente a segunda B, primera, segunda A y segunda B. Y estamos ante una crisis terrible. Un presidente trasnochado, un presidente que no ha aprendido, un presidente que ficha directores deportivos como el que compra un yogur, va cambiando de sabores y de criterios, no tiene un proyecto, no tiene una idea concreta, ficha entrenadores, ahora este, ahora lo otro. Un momento muy delicado del Tenerife, una crisis institucional en toda regla, con una bronca mediática espectacular, que además se asusa desde las redes sociales por la inmediatez de las redes sociales, por la parte perniciosa que tienen las redes sociales, un consejo de administración caduco, una gente que quiere entrar que yo no las veo claras, en la alternativa el señor Garrido y demás, gente que vienen de negociar con los clubes, es su modus vivendi, uno de sus nichos de negocio. A mí eso no me trae buen rollo. Y encima hasta con una división en todos los frentes, y además con dos conceptos futbolísticos distintos. López Garay, un equipo que va hacia adelante, que es ofensivo, y Rubén Baraja, un entrenador defensivo, y una plantilla honrada, buena gente, jugones, pero sin la retranca, la mala uva que hay que tener en algunos momentos de la vida, en todos los oficios, incluido este, que está desbordada por los acontecimientos. O sea, el vestuario está noqueado no solamente por la sustitución del técnico, sino por la bronca ambiental que hay. Dos corrientes, una que está instaurada en el club y otra que quiere ser alternativa para entrar al club, bronca mediática y bronca a todos los niveles. Eso es un caldo de cultivo para rematarnos y despertarnos un día en segunda B, porque estamos en plena crisis institucional del Club Deportivo Tenerife.